Hoy os traigo al canal a un invitado muy especial, una persona a la que admiro y a quien creo que los españoles debemos mucho, porque nos ha ayudado a comprender mejor el lince ibérico. Fue considerado el máximo experto en esta especie durante muchísimo tiempo y porque también ayudó a la consolidación del Parque Nacional de Doñana. Hace 3 o 4 meses dejé este comentario, que aquí os pongo, en una entrevista que le hacían en YouTube, donde se ve claramente esta admiración que os digo que tengo por este personaje histórico. Y muy poquito tiempo después de este comentario me lo crucé por la calle, así como lo escucháis. Estaba por Sevilla y de forma totalmente casual me lo crucé por la calle. Pensé que no podía dejar escapar la oportunidad, así que me acerqué a pedirle un contacto y de ese encuentro fortuito nace esta entrevista a Miguel Delibes de Castro. Espero que os guste mucho y allá vamos. Me encuentro con Miguel Delibes de Castro. Es para mí un honor que esté conmigo concediéndome este ratito de su tiempo. Imagino que mucha gente ya conocerá quién es Miguel Delibes, pero para quien no lo sepa, voy a hacer un breve análisis de las cosas más significativas quizá que habría que decir. Colaboraste en la enciclopedia Salvat de la Fauna, posiblemente la enciclopedia en castellano más vendida de todos los tiempos, o hay bastantes indicios para pensar esto. Fue un rotundo éxito. Estamos hablando de la enciclopedia que dirigió Félix Rodríguez de la Fuente. Trabajaste con el equipo del Hombre y la Tierra. Fuiste posteriormente investigador en Doñana. Trabajaste con José Antonio Valverde. Como vemos, prácticamente todos los veteranos de aquel momento. Así que espero que en un tiempo sea yo un veterano y estemos haciendo aquí una tercera vuelta. Y después de eso, llegaste tan lejos como director del Parque Nacional de Doñana, de la Estación Biológica. Has escrito múltiples artículos académicos, has sido profesor en el CSIC, profesor de investigación en el CSIC, varios libros de divulgación. En fin, Miguel Delibes de Castro, ¿qué tienes que decirnos? ¿Qué me dejo en el tintero con lo que acabo de decir? No, nada, lo dices muy bien, en todo caso dices de más. Yo nunca he dirigido el Parque Nacional de Doñana. La Estación Biológica de Doñana es el centro de investigación que hay asignada o relacionada directamente con el Parque de Doñana, relacionada directamente porque la estación fue el embrión, fue lo primero antes del parque, fue la Estación Biológica, y yo he dirigido ese centro de investigación. El Parque Nacional no, lo dirigen técnicos en conservación y yo siempre he sido investigador. Y por lo demás, pues sí tienes razón en lo que has dicho, que mi suerte ha sido relacionarme con muchos personajes importantes en la historia de la naturaleza y de la conservación en España. Hace muy poco yo no he podido ir por razones familiares, pero han hecho en Valladolid un homenaje a 4 impulsores del movimiento de conservación en España, que eran Valverde, era Francisco Bernis, catedrático de vertebrados, que fue mi profesor, era Rodríguez de la Fuente y era mi padre. Entonces, evidentemente, de todos los asistentes, estaban familiares de todos ellos, pero el que había conocido más de cerca a los 4 era yo. Otros, pues la hija de Félix, había conocido muy bien a su padre, pero menos a los otros. Y el que había tenido una relación más directa con todos era yo, y me llamó la atención, ¿no? De esa época suele hablarse habitualmente de estas personalidades que acabamos de mencionar. José Antonio Valverde, Miguel Delibes padre, Félix Rodríguez de la Fuente, Bernis. ¿Hay alguien que crees que se deba reivindicar de aquel momento que habitualmente no hablemos o no sea tan conocido entre los naturalistas?
Supongo que lo hay, pero habría que darle vueltas, ¿no? Yo realmente, esas personas de las que hemos hablado son las que más me influyeron a mí para ser naturalista y para ser, pero evidentemente había mucha más gente. Eugenio Morales Agacino, por ejemplo, era un entomólogo que había trabajado ya antes de la guerra y fue de los que, siendo muy joven, pues tuvo alguna relación con movimientos republicanos y fue luego perseguido y entonces fue una de los naturalistas más brillantes de España en esa época, que vivieron el movimiento conservacionista. Tuvo mucho que ver con el origen de Doñana, Valverde le trataba mucho y era una persona que seguro que merecía más crédito del que ha tenido, porque es muy poco conocido, ¿no? Pero así habrá muchos más, ¿no? En los campos de la botánica o de la geología o de muchos otros, ¿no? Ciertamente relacionado con los vertebrados y la ecología y la naturaleza tal como la entendemos hoy, los que has mencionado o he mencionado yo eran los más, los que a mí me han influido más. Una de las cosas que he descubierto con mi investigación de estos últimos años es que el impulso por conservar la biodiversidad, la elección de preservar o de dejar salvaje en lugar de alterar y construir, no es algo que se haya inventado, diríamos, el ser humano en los últimos 50, 60 años con el ecologismo moderno, que mucha gente así lo cree, sino que es una especie de instinto que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. Siempre ha habido alguien que ha preferido conservar que alterar o que destruir. Y esto es lo que el famoso biólogo Edward Wilson llamó biofilia, ¿no? ¿Por qué debemos conservar en lugar de destruir? Y bueno, yo creo que ¿qué piensas de este instinto? Creo que es un pulso permanente entre efectivamente esa biofilia, esa admiración, esa filia, ese cariño a lo vivo, esa dependencia, esa relación, y luego la necesidad de vivir de ello. Es decir, que ese pulso ha sido permanente probablemente en la historia de la humanidad. Muchas de las propuestas de conservación históricas a las que tú te refieres, o casi prehistóricas, surgían de personas que no necesitaban, que podían permitirse el lujo de decir que se conserve esto porque no lo necesitaban para comer, ¿no? Yo os he comentado muchas veces de los edictos de Felipe II, donde penaban al que cortara leña de un árbol tal, pero al que cortara el propio árbol, pues le penaban con cortarle la mano, cosas de estas, ¿no? Claro, el rey no necesitaba esa leña para calentarse, pero probablemente el que descuajaba el árbol sí, ¿no? Entonces creo que esa ha sido una pugna permanente. Lo que ha llegado en los últimos años y se inicia con biofílicos, pero luego pasa a la sociedad general, ya políticos, es la constatación de que dependemos de esa vida para vivir nosotros y que entonces ya no es decir hay que conservar los árboles para que nos den sombra y porque le gustan al rey, o hay que conservar la caza para que se la reserve el emperador en la India o en donde sea, ¿no? Sino que ahora hay que conservar para mantener las condiciones de vida que nos vienen bien. Eso es de lo que nos hemos dado cuenta en la segunda mitad del siglo XX prácticamente, que hemos mejorado mucho las condiciones de vida de gran parte de la humanidad, de casi toda la humanidad. Hay menos muertes de hambre, hay menos muertes de infección, no podemos negar la edad a la que morimos en general, pues se ha retrasado, en fin,
hemos alcanzado cotas a las que aspirábamos como humanos, pero eso nos ha llevado a poner en peligro nuestra forma de vivir en la Tierra, ¿no? Y eso es lo que ha cambiado. Lo hemos hablado tú y yo un poco, eso es lo que es menos intuitivo, no es decir, me gusta esto, voy a intentar conservarlo. Yo alguna vez he comentado que me imaginaba, me inventaba, bueno, imaginar es inventar un poco, lo veías la imagen de la angustia de los últimos pobladores o de los pobladores de la isla de Pascua cuando iban cortando los últimos árboles y sabían que con esas palmeras gigantes hacían botes para pescar y tal y cual, y que cuando se acabaran no iban a poder hacerlos, pero tenían que estar angustiados, tenían que querer conservarlo, pero al mismo tiempo necesitaban hacer barcas para ir a pescar, ¿no? Y esa tensión entre dos fuerzas opuestas pues es la que nos ha llevado aquí. Claro, los pobladores de la isla de Pascua toparon con los límites físicos del medio que les rodeaba. La humanidad en su conjunto ahora está tocando con eso, los límites de sistema Tierra en muchos de los indicadores, por no decir en todos, ¿no? que analizan los ecólogos y científicos del sistema Tierra. Pero cuando se habla de conservar estos, diríamos, estas partes del sistema Tierra de las que depende la humanidad, creo que la gente tiende a entender los espacios o el clima como algo totalmente inanimado o desenraizado de la conservación de la biodiversidad en muchas ocasiones. Creo que hay una especie de sesgo que se debe a no sé cómo llamarlo, quizá entender la conservación en un sentido taxonómico de que una especie no se extinga porque tiene un número determinado de ejemplares, pero no quizá a veces de parar en que la especie necesita tener una densidad concreta en un área de distribución suficiente como para que cumpla con su papel ecológico. Muy posiblemente, por lo que comentabas de que los aristócratas querían conservar a veces incluso especies animales en concreto, ¿no? Por ejemplo, el león del Atlas, ¿no? Que el rey de Marruecos pensó que aquello era demasiado emblemático, ¿no? Para que se extinguiese, ¿no? Y dijo, vamos a capturar los leones que quedan y me los traéis al jardín, ¿no? Bien, la especie no se extingue, pero la especie deja de desempeñar un papel ecológico, es decir, las especies están retribuyéndonos de alguna forma y hay una visión de la conservación como si fueran las especies fascículos, ¿no? Y este no es el tema. El tema es que la naturaleza tiene que estar conservada íntegra porque cumple funciones, ¿no? Evidentemente, pero vamos, ya lo has dicho tú todo. Efectivamente, debemos aspirar o aspiramos a la conservación funcional, a que las cosas funcionen ecológicamente. Cuando conservas en cautividad una especie, lo que llama la UICN, extinta en estado salvaje, solo se mantiene cautiva, pues funcionalmente no tiene trascendencia. Entonces sí que tiene un interés que no ha desaparecido del todo, que tal vez en el futuro puedas devolverla a la naturaleza y volver a tener su papel. En fin, tiene un papel sentimental también. Estas especies como el león del Atlas o el lince ibérico en España, pues aspiras a que hagan de bandera, que movilicen a la sociedad. Entonces ahí tenemos también una tiralla floja entre lo que queremos transmitir y las armas que utilizamos para hacerlo. Cuando utilizamos las especies muy bonitas y que son muy raras, movilizamos a la sociedad, caso del lince ibérico o el águila imperial, pero evidentemente estamos lanzando también un mensaje sesgado, como has dicho tú, hacia conservar lo raro, lo que ya casi no está funcionando en la naturaleza porque queda muy poca, e incluso la gente pierde el interés cuando hay muchos más, ¿no? Nos da, y es una contradicción de los conservacionistas, como un poco de pena
que se salve, que vuelva a haber muchos, que sea vulgar. Es como volver plebeya a una especie noble, ¿no? Hay muy pocos linces, entonces el lince es una joya porque quedan 200 y hay que conservarlo, todo el mundo hace mucho esfuerzo, tal. Cuando ya quedan 1200 como ahora, pues bueno, hay que seguir conservándola, pero ya no es. Y si hubiera 10.000, pues seguramente la gente le daría un poco igual, ¿no? O sea, pues, y eso, debo confesar que los conservacionistas somos un poco partícipes de esa mentalidad, ¿no? Un gran error, sobre todo si tenemos en cuenta la distribución que tenía geográfica muchísimas especies que ahora son muy raras y teniendo en cuenta, como decía, que ya no es que sean estéticamente más atractivas para el ser humano, sino que son necesarias para que muchos ecosistemas estén funcionando debidamente. Hay muchos ejemplos, yo creo, que se han conocido desde las últimas décadas. Y yo te quería preguntar, Miguel, este quizá es el punto, el grueso de esta conversación que quería tener contigo. ¿Podemos renaturalizar la Tierra y debemos renaturalizar la Tierra? Tú tienes 75 años y has visto posiblemente el momento de la historia de la humanidad en el cual más transformaciones ha sufrido el planeta, porque nuestra capacidad de alterar el mundo por el desarrollo científico-técnico nos ha dotado de un poder que antes no teníamos. Y me gustaría que hablases de cuál es la transformación que has visto en negativa. También, si has visto alguna transformación positiva y si crees que vamos encauzados hacia algo en este sentido, en el sentido positivo, y si podemos y debemos renaturalizar la Tierra. Perdón por la extensión de la pregunta. Vamos a ver, es complicado. Si todos los cambios, y eso se sabe, de la escala socioeconómica y a escala natural, digamos, se han intensificado muchísimo a partir de mediados del siglo XX. Entonces lo he vivido, evidentemente, es justo cuando yo nací, ¿no? Entonces, cuando yo nací debía haber 3.000 millones de personas o menos en el mundo, ahora hay 8.000 millones prácticamente, entonces se ha más que doblado, se ha multiplicado por muchísimo, ¿no? El cemento, las casas, las carreteras, los coches en las ciudades, todo esto se ha disparado. Por supuesto, cosas que medimos menos, que percibimos menos si no las mide alguien por nosotros, el CO2 en la atmósfera, el nitrógeno biodisponible en los océanos y en los ríos, la fertilización, todo esto se ha disparado tremendamente, ¿no? ¿Cuál es el cambio más importante? Pues yo no lo sabría decir. Vas viviendo los cambios paulatinamente y generalmente nos afectan más los que cambian, los que vivimos de adolescentes o de jóvenes. Es decir, que tú vivirás algún cambio donde has nacido o donde has vivido que te parecerá gravísimo y que probablemente a mí me parecería menos grave porque yo había vivido otros allí antes que me habían parecido gravísimos, ¿no? Suelo contar de mis hijos lo que sufría cuando construyeron en el campo, lo que yo sufrí cuando construyeron en el campo de fútbol de Sedano, que es un pueblo de Burgos donde yo había jugado al fútbol, y los partidos de solteros contra casados, hicieron casas allí, el cuartel de la Guardia Civil y tal y cual, ¿no? Cuando años después fueron a destruir el nuevo campo de fútbol que estaba a 1 kilómetro, a mi hijo, que era donde jugaba, le parecía muy grave y a mí pues ya no. Pero o sea que él era inventado, ¿no? Bueno, esta percepción de sobre dónde ponemos las referencias es muy importante para saber lo que ha cambiado. Y entonces los que tenemos 75 años las ponemos muy atrás y han cambiado mucho las cosas, ¿no? Yo viéndolo cambiar tanto,
Me gustaría la renaturalización que llamas, pero me conformaría con no deteriorar más. O sea que a mí me parece que de alguna manera algunos movimientos de renaturalización, de rewilding, distraen del objetivo principal, que es no estropearlo más, no deteriorar más lo que tenemos, ¿no? De alguna forma me suenan a inventos de países ricos, que, pues como decía antes, el emperador o el rey de Marruecos no le comen los leones sus cabras, entonces dice, pues vamos a conservar los leones. O el emperador de la India dice, voy a reservar 10.000 hectáreas para coto de caza real, porque quiero ir a matar chitales y ciervos allí y tigres y que nadie lo toque, ¿no? Entonces él se lo puede permitir. Entonces hay países que pueden permitirse gastar dinero en renaturalizar, en reintroducir especies extinguidas, pero mientras, bueno, en parte eso se está haciendo a costa de explotar los recursos en otros países que no tienen esos medios. Y podemos permitirnos en España conservar mucho más, pero traemos la madera o el papel o el tal de otros sitios, ¿no? Me gustaría que nos planteáramos realmente cómo gestionar con una gobernanza más global los recursos para no necesitar deteriorar, no necesitar destruir, o sea, reintroducir, yo qué sé, el bisonte, que no es el bisonte de Altamira, pero el bisonte en el norte de España. Me parece un poco frívolo cuando los españoles estamos contribuyendo a destruir los bosques de Borneo para plantar palma, o la Amazonía para plantar soja, para dar de comer a las vacas que nos dan hamburguesas, o para fabricar aceite con el que hacemos luego galletas, ¿no?, que nos comemos nosotros. Entonces el orangután queda muchos menos de los que había, pero se está tendiendo a desaparecer ahora. Me gustaría mucho más un esfuerzo colectivo para conservar los últimos orangutanes que para traer unos bisontes más o menos artificiales, ¿no? En ese sentido, tampoco me gusta intelectualmente, pero comprendo el atractivo de la propuesta, lo que dijo Wilson, al que tú has mencionado, de dedicar media tierra a conservación y la otra media explotarla intensamente, pues me parece una propuesta que podría ser atractiva, ¿no? Es decir, bueno, tenemos que intensificar el número de espacios protegidos hasta llegar a la mitad de la tierra. Y la otra, ¿por qué te digo que intelectualmente no me gusta mucho? Porque yo preferiría ser capaces de explotar todo de una manera blanda, en vez de, o sea, de que la conservación coexistiera con el uso. No la idea de decir media tierra la llenamos de fábricas, de humos, de rascacielos, de carreteras, de tal y cual, de cultivos intensivos, de plásticos, de tal, y la otra media pues la conservamos. Pero bueno, parece que es un poco hacia lo que vamos, ¿no? Eso está funcionando mejor. Sí, has tratado varios temas. Yo personalmente sí que defiendo no el proyecto de reintroducción del bisonte en el norte de España en concreto, sino algunos proyectos de rewilding. Creo que sí me podría definir en una especie de rewilding moderado, ¿no? O rewilder moderado, porque pienso que no es incompatible. Esto es como la gente que dice, ¿por qué están enviando satélites o sondas a Marte, ¿no?, cuando todavía hay hambre en la Tierra? Bueno, no creo que una cosa sea excluyente de la otra. Pienso simplemente que, de hecho, a veces los avances en el desarrollo científico-técnico logran producir excedentes en ciertos sectores, ¿no? Por ejemplo, el primario se ha visto enriquecido en su capacidad productiva por avances
que han comenzado en otros ámbitos, como puede ser la tecnología militar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O la tecnología industrial, ¿no? Entonces, esa inversión en cosas que quizá no eran en su momento prioritarias, nos ha dotado de unas herramientas que luego han permitido producir excedentes en otros ámbitos que sí que eran prioritarios, ¿no? Entonces yo creo, por ejemplo, que efectivamente a mí me preocupa más que los orangutanes no se extingan ahora mismo a que haya bisontes en el norte de España, o que haya caballos salvajes, que ya los hay, pero bueno, esto daría para otro tema. Sin embargo, creo que una cosa puede ser complementaria de la otra perfectamente, siempre que nuestra sociedad no esté enfocada en seguir creciendo indefinidamente. Pero vamos, yo en eso creo que no discrepamos nada, claro. Yo no digo que el rewilding sea negativo, sea malo, que yo me oponga. Lo que digo es que la prioridad para mí, que es lo que tú has señalado ahora mencionando prioridades, no sería tanto renaturalizar como intentar conservar bien lo que tenemos que conservar. Es decir, que lo que me preocuparía es que a la sociedad, volvemos otra vez a algo que tú has comentado antes, a la sociedad la prioridad no es conservar el lince. Conservar el lince, que es poco funcional ya, ahora ya lo es otra vez, que hay más. Puede ser una bandera, una herramienta para movilizar a la sociedad, pero la debemos trasladar que lo que queremos conservar es una biodiversidad funcional, que funcione, ¿no? Entonces, no podemos hacer la prioridad de conservar las especies muy raras. Tú me has preguntado si creo que hay que renaturalizar y te contesto que me parecería un error hacer de eso la prioridad. Eso puede ser una herramienta, una bandera, puede movilizar a gente, puede ayudar, pero hay que trasladarles que es más importante buscar fórmulas para conservar el lobo ahora, y que no podemos estar aspirando a matar los lobos y por otro lado soltar caballos, ¿no? Bueno, concretamente en algunas zonas el caballo y el lobo han presentado relaciones ecológicas claras, que se han investigado ecológicamente, es decir, que no sería... No uses cada ejemplo que yo te dé para ponerlo como categoría, porque entonces no acabamos nunca. Sí, bueno. No me estoy refiriendo a los caballos gallegos, que son fundamentales en la ecología del lobo en algunas zonas, y de hecho ahora son poco rentables y se pretenden eliminar los caballos, y hemos firmado manifiestos para que se mantengan los caballos porque alimentan a los lobos. O sea que yo no he dicho que el lobo y el caballo sean antitéticos, ¿no? Sí. Lo que digo es que esforzarnos por introducir caballos de Przewalski o algo parecido al caballo de Przewalski o tarpanes en el norte de España, mientras no sabemos conservar el lobo, me parecería equivocar la prioridad. Yo personalmente en este caso, y luego ya volvemos si quieres al hilo central de la entrevista que va por estas coordenadas también, pienso que las razas autóctonas semisalvajes que existen deberían de protegerse por ley, y si se expanden naturalmente, permitir su expansión como si fueran una especie de la fauna más, en este caso el garrano gallego, ¿no? Y evidentemente priorizar estas razas que ya están y que creo yo que deberían de ser dotadas de libertad jurídica en algunos casos, a traer caballos Przewalski o traer Konix, ¿no? Que se están trayendo de Polonia. No tiene ningún sentido. De nuevo, volvemos a lo de antes, ¿no? Me llevas a temas en los que hemos discutido en otros terrenos, ¿no? Sí. A los que soy más o menos sensible, ¿no? Uno de los problemas grandes, quizá el problema más grande de la conservación de la naturaleza y del medio ambiente, es que somos muchas personas. Somos 8.000 millones de personas y somos muchísimos. Pero se suma a eso que para vivir esos 8.000 millones de personas necesitamos más de otros tantos miles de millones de animales domésticos. Esos animales domésticos
sean los caballos, sean gatos, sean vacas, sean cabras, compiten por los recursos en la naturaleza con los animales silvestres, ¿no? Entonces, mi idea es que si no tienen un significado funcional claro, que habría que determinar, no debería haber animales domésticos sin dueño y que no que no debería haber cabras domésticas sin dueño en islas por ahí, de las que nadie se haga responsables, que acaban con las plantas, con la diversidad vegetal, y de hecho se están erradicando en algunas islas, ¿no? Bueno, y en islas en todo el mundo hay campañas para... No deberían existir gatos. Yo soy anticolonias de gatos en las ciudades. Si no tienen un dueño que se hace responsable de él, que le da de comer, que le vacunan y tal, tener gatos sueltos que no son de nadie, compiten evidentemente por los recursos con otros perros salvajes o perros asilvestrados, y esto se podría extender a todos. Si se dice, y ya te digo que yo lo he apoyado, los caballos en Galicia son fundamentales para la ecología del lobo y bueno, pues es un argumento para que estén ahí. Probablemente hagan falta esos caballos, ¿no? Hagan falta esos caballos, por lo menos no se deberían eliminar. Pero mi tendencia es a que el número de animales domésticos debería reducirse a lo mínimo imprescindible, porque compiten con la biodiversidad salvaje, con animales y con plantas salvajes, ¿no? Y deberían reducirse a lo mínimo imprescindible, y ahí ya entramos en ese conflicto de qué es lo mínimo imprescindible según los deseos humanos. Entonces, tú dices, no puedo eliminar al perro o al gato porque me consuela mucho, porque vivo muy solo y tal y cual. Pues probablemente ese perro o ese gato es imprescindible porque ayuda a una persona a vivir menos sola, ¿no? Pero dentro de eso, pues hace poco he leído un perro moderadamente grande, lo escribieron unos australianos en un libro que se titula, el primer título es "Ha llegado el momento de comerse el perro", y luego es "Apuntes sobre la verdadera sostenibilidad". Y son todo análisis, cuentas de, bueno, pues un perro mediano o mediano grande gasta, según ellos, como 2 vehículos todoterreno de recursos y de producción de CO2 al año, ¿no? Entonces dice, bueno, tener 2 perros, nos preocupa mucho cambiar al coche eléctrico y tal y cual, pero tener un perro o 2 perros también lo deberíamos plantear si pretendemos ser sostenibles, ¿no? Entonces, no estoy de acuerdo contigo del todo en que todas las especies domésticas asilvestradas se deban proteger o cuidar en modo alguno. Creo que en muchas se deberían tender a eliminar. No creo, si me permites, no creo tampoco eso. No creo que, de hecho creo que evidentemente los gatos son un problema, muchas otras especies domésticas que no forman parte de la evolución natural de los ecosistemas, ¿no? Porque sus agriotipos, ¿no? Sus antepasados salvajes nunca formaron parte de ellos. Pues hay que erradicarlas, ¿no? Los caballos en Australia, los camellos también, ¿no? Muchos otros espacios que conocemos que hay especies domésticas invasoras, pero creo, por ejemplo, que hemos llegado a un punto de encuentro con el caballo garrano, y que quizás, desde mi punto de vista, es el tipo de especies a través de las cuales podemos entendernos quizá conservacionistas más neorurales, por decirlo de alguna forma, y conservacionistas más rewilders, ¿no? Por decirlo de otra. Porque pienso que no tenemos que tirarnos piedras entre nosotros, y eso es algo que pasa mucho en el mundo de la conservación. Y quería sacarte, porque me ha parecido muy interesante que lo has comentado antes, dentro de estas 2 visiones que ahora mismo están de alguna forma en litigio dentro de la conservación, sobre todo en Occidente. Edward Wilson publicó el libro de Media Tierra, un libro del año 2016, creo recordar,
que por suerte he leído y que me viene muy bien que lo haya sacado para la entrevista. Y el argumento que él da en ese libro es que la complejidad de las cadenas tróficas es tal que ningún uso humano de tipo agroganadero puede emular tal complejidad. Entonces, él considera que para que la biosfera ofrezca los servicios que se debe para que esté sana, hay que tomar esa decisión tan radical de hacer un 50-50, ¿no? 50% de la tierra salvaje y 50% de la tierra ocupada. Quizás esta es una posición extrema que no tiene ningún tipo de aplicabilidad en el terreno político, pero sin duda, desde mi punto de vista, y ahí te voy a preguntar ahora, como alguien que ha trabajado en la estación biológica, ha sido director de la estación biológica, en los parques nacionales, como esos espacios, ¿no?, que de alguna forma pretenden, pienso yo, representar un mundo al margen de los seres humanos, sabemos que hay casos que no, por ejemplo el Parque Nacional de Picos de Europa es un ecosistema muy intervenido por la actividad agroganadera, pero en general yo creo que la gente tiene la idea, y que nacieron con esa idea, de que representasen a la naturaleza, si bien no alterada, sí autónoma, ¿no? Y quizá en estos espacios sí es bueno que planteemos, por ejemplo en Doñana, y te voy a preguntar ahora en concreto por tu experiencia en Doñana, la reintroducción del lobo, por ejemplo, ¿no? O otras reintroducciones que puedan ser positivas para el ecosistema. ¿Cuál crees que es el modelo de parques nacionales que debe de adoptar la humanidad? ¿Crees que ese modelo de parques nacionales pasa por dotar de autonomía total a esos espacios, que bien sabemos son pocos en España, menos del 1% de la superficie nacional? ¿Crees que deben de ampliarse? ¿Cómo crees que deben de explotarse económicamente? Por ejemplo, ¿Doñana puede ser más grande y explotarse ecoturísticamente? ¿Doñana quizá con lobo y con caballos de las retuertas es más atractivo que un Doñana en el que no se publicite el caballo de las retuertas como caballo salvaje y que no haya lobo? ¿O qué crees, por ejemplo, que debe de ser la gestión del Parque Nacional, tanto por su autonomía como por su uso económico, ¿no?, de ese espacio? No lo sé, porque lo haces tan largo que me pierdo en lo que me quieres preguntar. Bueno, yo primero quiero decir que efectivamente los parques nacionales nacieron con una idea que también hemos comentado antes de la entrevista, que era ignorante, y que hoy nos parece mentira que entonces lo pensaran, que es que podías poner una valla alrededor de un espacio ni siquiera muy grande y que se iba a conservar lo que había allí dentro. Decíamos, pues en Doñana o en África hacemos un parque, ponemos una valla y que no entre nadie. El problema son los furtivos que entran y matan a los bichos, pero si no, pues los bichos esos criarán allí, las plantas criarán y se mantendrá indefinidamente, ¿no? Bueno, eso es mentira. Hoy sabemos que es mentira, que ningún espacio es suficientemente grande, ya por no mencionar los problemas de tipo global, como las especies exóticas invasoras que llegan, o el calentamiento global, que a Doñana pues no sabemos bien o ni bien ni mal luchar contra él. Cada año hace más calor y llueve menos y tiene poco arreglo esto desde el punto de vista de la gestión del parque, ¿no? Entonces, esa idea inicial de que los parques eran un trozo de naturaleza virgen o más o menos virgen, defendida con una valla y que se iba a conservar sola, ya no la piensa nadie, ¿no? Ahora, y a mí me gusta contarlo en mis charlas o en mis clases cuando doy en los máster, los parques nacionales, los espacios protegidos, se entienden como un área muy artificial, profundamente artificial, y cuando hablan de en una gráfica de qué porcentaje de terreno sigue siendo salvaje en la tierra, qué porcentaje es doméstico, qué porcentaje es tal, aparece una categoría nueva que es áreas protegidas. Las áreas protegidas no se equiparan a los espacios salvajes. Son artificiales porque las proteges y tú decides qué quieres
cómo quieres que evolucionen, cómo quieres tenerlas, cómo quieres que sean, de qué quieres defenderlas. Puede que la idea sea que se parezca como era con algún punto de referencia, como te decía antes. Puedes decir, alguno como yo puede decir, me gustaría que Doñana se pareciera a la de 1970 y poco, que yo llegué. Pero la gente que había ido en 1950, la de 1970 le parecía mala. A mí la de ahora me parece mala en relación a la de 1975, ¿no? Entonces, cuando dices, quiero conservar la Doñana antigua, ¿qué Doñana? La del siglo XIX, la del 1950, la del año 2000, la del año... Sí, está cambiando ella sola. O sea que no... tenemos que poner los medios artificialmente para gestionar como queramos los espacios y en la dirección que queramos. Entonces, esa dirección que queramos, por ejemplo, en el caso de Doñana, en la reserva biológica, pues como entendíamos que las uros, los toros salvajes, las vacas salvajes, habían tenido un papel en la gestión del monte antes de desaparecer, Valverde decidió que en la reserva biológica hubiera alrededor de 100 vacas asilvestradas. De nuevo, las mostrencas, ¿no? Son las mostrencas y de nuevo gracias, Valverde. Es un sistema artificial. Cada año hay que capturar a las mostrencas para sanearlas, para que no transmitan la tuberculosis, porque no son salvajes. Y entonces es ganado y hay que, cada año la Unión Europea da al Consejo de Investigaciones Científicas subvenciones por tener una raza de vacas autóctonas. ¿Y si hubiese depredadores, crees que sería posible mantener? Bueno, esto es una cosa. La otra cosa es soltar el lobo. Pues a los que hemos estado allí siempre nos pareció utópico y una fantasía. Es muy pequeño para que se mantengan lobos. Doñana, si se repuebla algún día, vuelve a haber lobos en Andalucía, será fenomenal que lleguen a Doñana, que contacten con los de Sierra Morena, pero en Doñana cabe 1 o 2 manadas de lobos, o sea, con una consanguinidad tremenda, se van a tener que cruzar todos entre ellos, van a salir, van a crear problemas, y de hecho en una disputa sobre esto, hace muchos años, ahora 30, en el patronato de Doñana, o más de 30 años ahora, alguien propuso soltar lobos en Doñana y Valverde, que era muy amigo del lobo, pero estaba convencido de que los lobos mataban niños, Valverde le contestó, pues me parece muy bien, porque así vendrá menos gente a matar las cañas cuando empiecen a comerse niños, ¿no? Entonces, esto parece poco realista el poder tener... Una vez escaparon lobos de una jaula que teníamos allí y algunos les cogimos, otro se quedó allí porque era un jovencito y no se fue y comía gallinas de los guardas y acabamos capturándolo vivo, pero 2 se fueron y les mataron cerca de Huelva, por Moguer o por ahí, o sea que no se quedaron en Doñana, ¿no? Pues me alegra mucho que Valverde tuviese esa visión con las mostrencas y con los caballos retuerta. Creo que le dan... Los caballos no iban por ahí, pero bueno. Bueno, pero están en el parque, No sabía que las vacas habían sido una decisión de Valverde, por eso lo digo. Y bueno, la verdad es que es una lástima lo que me dices del lobo. Entiendo el conflicto porque evidentemente Doñana está asfixiada, está desconectada de Sierra Morena y también hay muchísimas plantaciones en el interior. ¿Tú qué piensas que podría hacerse en el largo plazo de Doñana? ¿Dónde tendríamos que, para que fuera un lugar autónomo, y deberíamos de preocuparnos por un gran corredor ecológico con Sierra Morena, los cultivos de fresas? ¿Cuál crees que es la principal, lo que deberíamos de hacer? Es que una cosa es lo que creas que se debería hacer o lo que te gustaría, y otra lo que crees que se puede hacer, ¿no? Entonces son cosas distintas. Antes, que se me ha olvidado, me hablabas del turismo, de tal y cual. Bueno, Doñana recibe bastante turista
y luego, como sabes, el Espacio Natural Doñana engloba el Parque Nacional, donde se hacen pocas cosas, el turismo está muy medido, y el Parque Natural fuera, donde se alienta la producción sostenible, la denominación de origen doñana, el cultivo ecológico, el turismo verde. Hay como, pues la verdad es que te iba a decir 15, pero pueden ser más empresas turísticas radicadas en Doñana para llevar turistas a la comarca de Doñana, o sea que no es en absoluto algo que no exista en Doñana. Un amigo mío que trabaja en el parque dice que Doñana es el Espacio Natural Doñana es la principal empresa en la comarca, es la que más puestos de trabajo genera, la que más invierte, la que más paga cada mes, la que más, es decir, que es una fuerza económica importante. Verlo como algo desconectado de la comarca o tal no tiene pies ni cabeza. Cuando a mí me dijeron que cuando yo criticaba la propuesta para aumentar los regadíos en Doñana, que no me importaba nada la vida de los pueblos, les decía, me importa tanto que por eso defiendo Doñana, porque Doñana ha traído riqueza a los pueblos de la comarca, ha traído planes de desarrollo con mucho dinero, que ha financiado Europa, es decir, que no es de ninguna manera, es una caricatura decir que la conservación y el parque está por un lado y la vida de la gente por otro, ¿no? Dicho eso, pues ya se trabaja. Me gustaría una agricultura más blanda, me gustaría ordenar el territorio de tal manera, y eso está en el plan de la Corona Forestal de Doñana, que se puedan cambiar terrenos agrícolas por otros para facilitar corredores que los liguen con Sierra Morena, pero efectivamente hay muchas carreteras alrededor, y es que el mundo en que vivimos yo he dicho a menudo que Doñana es como un albino en un mundo de sol, ¿no? Entonces hay que cuidarlo siempre y estar siempre encima de él, pero siempre habrá amenazas. O sea que a mí me gustaría, me citan alguna vez políticos o gente con poder, me ha dicho en términos más dramáticos o más drásticos que tú, pero parecido. ¿Qué crees que hay que hacer para que se acaben de una vez por todas los problemas de Doñana? Y me da la risa, me río y les digo, es que no se van a acabar nunca. O sea, lo que hay que hacer es poner el mundo del revés, entonces eso no es factible y no lo vamos a hacer. Ahora mismo las presiones sociales, económicas, apuntan contra la conservación todavía. Antes me has preguntado hace mucho al empezar si creía, y se me ha olvidado contestar a eso, que había algunos elementos positivos cuando me has dicho que había cambiado para mal y si había cambiado algo para bien. Evidentemente ha cambiado para bien la sensibilidad de la sociedad, ¿no? O sea que eso no se puede comparar a la situación de hace unos años. Yo me acuerdo hace eso cuando fueron a construir casas en el campo de fútbol que te decía, lo único que lo lamentaba era yo, probablemente en Burgos, en Sedano, pero a otra escala, cuando se hizo la conferencia de Estocolmo de Medio Ambiente hace 50 años, ahora, en el 72, que Rodríguez de la Fuente fue y entonces trabajábamos con él, todos los países en desarrollo, entonces se llamaban subdesarrollados, me parece, se alinearon contra el medio ambiente. Nadie dijeron que hasta que no fueran tan ricos como los ricos, ellos no protegían nada, ¿no? Bueno, todo eso ha cambiado una enormidad. La conciencia en la sociedad, cuando les hablas de sus preocupaciones ahora, ha cambiado una barbaridad. O sea que yo creo que en ese sentido la respuesta ante la propuesta de aumentar los regodías en Doñana ha sido muy espectacular. A mí me para gente por la calle, igual que tú, me paraste hace unos días, después de ti me ha parado otro señor,
Me dijo, perdona, tú eres Miguel Delibes. Digo, sí, pues que sepas que valoramos mucho tu lucha por Doñana y cuando defiendes Doñana no estás solo, estamos muchos detrás. Y me emocionó, un señor desconocido a 100 metros de donde tú y yo nos habíamos encontrado, ¿no? Y esto ha sido hace 4 días. Entonces eso no lo percibías antes, no le interesaba a la gente y eso ha cambiado, ¿no? Entonces en ese sentido la sociedad parece que va inclinándose a cambiar en la balanza a que el platillo de la conservación pueda acercarse a pesar más. Pero ahora mismo, pues cuando se plantea si hacer una autovía, si hacer pues pesa más todavía hacerla que no hacerla, ¿no? Yo comentaba alguna vez que además pesa en todos. Cuando a mí yo tardaba con mis hijos pequeños 11 horas en ir en coche de Doñana a Valladolid, donde vivía mi familia, y era un viaje espantoso hace 40 años, o 38. Y ahora, pues desde Doñana a Valladolid se va en 6 y media, y es muchísimo más cómodo por las autovías que han fragmentado el territorio, ¿no? Entonces, si no existieran autovías, yo estaría contento, pero al mismo tiempo me lamentaría por lo aislado que estamos, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en Doñana, como te digo, pues además es que cambian las cosas. Hace 40 años también no nos gustaba el arroz. Pensábamos que tenía muchos pesticidas, que era muy agresivo hacia Doñana, y desde el patronato de Doñana intentábamos que no se plantara más arroz. Ahora que hay poco agua, que hace más calor, se está abandonando cultivos de arroz en la comarca y no nos gusta que se abandone. A los mismos en que hace 40 años decíamos no plantéis más arroz, ahora decimos no lo desplantéis, porque vamos aprendiendo también, ¿no? Y ahora está todo más seco, hay poco agua, en Doñana, la Doñana, digamos, salvaje está seca porque no llueve y el agua y los pájaros están en el arrozal, ¿no? Me alegro de que hayas hablado de nuestra anécdota. Yo vi a Miguel Delibes por primera vez hace unos cuantos años en unas conferencias que dio en la universidad, pero ha sido hace poco que venía a Sevilla y estaba ayudando a mi novia con la mudanza y me lo encontré por la calle y ha sido esta la razón por la que estamos aquí. Y volviendo a lo que hablábamos, porque esta anécdota es bastante reseñable, a veces parece que las cosas son por algo. Has hablado del corredor ecológico, que ya hay una especie como de intento. Yo quería preguntarte, estas son preguntas un poco quizás incómodas, Miguel, muchas de las que te he hecho a lo largo de la entrevista, pero quizá estas también. En tu opinión, y sabiendo lo complejo que es el tema siempre, y en un sentido ideal, ¿qué espacios para conservar la biodiversidad en España crees que son prioritarios? Dime, por ejemplo, 5 espacios. Nunca contesto a eso, o sea que no te lo voy a decir, ¿no? Que les digo a todos los periodistas y esto, que primero que todo el mundo sabe qué espacios son importantes y suenan a todos, y luego que esa tendencia a hacer como las clasificaciones de fútbol, dime los 5 equipos que deberían ir a la Champions, que es que no funciona así, que a la sociedad le gusta, a la gente le gusta, nos hacen encuestas, alguna vez sí que he contestado encuestas así, dime, pero generalmente metiendo butads o metiendo cosas que, por ejemplo, me dicen los bosques más importantes de España. Y digo, por los escasos bosques, montes de rebollos o de quejigos en la provincia de Valladolid. ¿Y por qué te parecen importantes? Y pongo, porque resisten. Evidentemente, como bosques son muy poca cosa, ¿no? Porque sí. Valladolid es un secarral y no lo vas a comparar con Muniellos o con los alcornocales de Cádiz. Pero digo, si me obligan a decir 5, pues digo los de mi pueblo porque me apetece, ¿no? Entonces no me gusta, no es que sea incómodo, es que me parece que no ayuda a nada que yo diga, pues los Picos de Europa, pues Monfragüe, pues
la costa, hay que preocuparse más de la costa y hacer más, o Canarias o Baleares, y es que habría que conservar casi todo y todas las zonas, por lo menos de la red Natura, de las cepas, las CIM, de zonas de interés para los mamíferos, me están llamando ya, son relevantes, ¿no? Entonces no te puedo contestar a eso. Perdona un momento. Sí. No sé si esta pregunta queda descartada por la anterior, porque quería preguntarte si consideras que es prioritario hacer algún corredor ecológico en España. Hombre, prioritario no sé, es una palabra muy fuerte, como que la prioridad sea esa y si lo pudiera estudiar o pensar ahora se me olvidarán muchas cosas, pero bueno, pues desde luego el de Doñana con Sierra Morena me parece interesante. Otros están haciendo solos, es decir, que en España se está recuperando mucho monte por el abandono del campo, ¿no? Entonces están creando corredores solos. El caso de los osos en Asturias y sobre todo en Castilla, pues es muy significativo. Llevábamos años discutiendo del corredor que había que hacer para unir las poblaciones orientales y occidentales de osos, y resulta que se han conectado ellas solas sin hacer nada porque han pasado por debajo por corredores naturales, que es el abandono de las minas del norte de León, pues ha permitido que eso se forestase y han pasado por ahí. Entonces se están haciendo esos corredores y bueno, pues yo creo que van a proseguir, ¿no? No sé, si no te sé contestar mucho mejor. Vamos con las dos últimas preguntas. Vamos a ir al panorama global. Si pudieras darnos una opinión más compleja y refinada sobre esto, porque se está politizando mucho el CO2 en los últimos años, y yo recuerdo mis años de activista, hace ya un tiempo que no estoy siendo activista político, que me llegaron a llamar, entre los míos, negacionista, porque yo dije que el CO2 no era, negacionista de cambio climático en este caso, no era el principal factor de desaparición de la biodiversidad, que había otros como la ocupación del territorio, los químicos, superpoblación humana, que quizá eran más relevantes atender, ¿no? ¿Qué crees que está pasando, tú que llevas tantos años en la conservación, con la politización del cambio climático? Sé que es una pregunta complicada, pero ¿por qué crees que es un error? Dos cosas. Primero, la politización de cualquier medida de conservación me parece positiva. Es decir, que si por politización, si se entiende como arma política, a lo que en España sabemos tanto, me parece negativo. Politizar Doñana en el sentido de decir que se la tillen el PP y el PSOE, o ahora Vox, que es la adalid de incrementar los regadíos y tal y cual, ¿no? Que lo tire contra otros y se peleen usando Doñana como estaca para darse estacazos, me parece negativo. Pero politizar en el sentido del CO2, que es que preocupe a los políticos, que se tomen medidas políticas, que se decidan, eso es lo que nos hace falta. Ojalá se politice también la biodiversidad, ¿no? Ojalá el IPBES, la plataforma intergubernamental para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, alcance el nivel de trascendencia y influencia que tiene el IPCC. Esa es la aspiración, no despolitizar, sino que la biodiversidad llegue a ser tan importante como el cambio climático para los políticos y para la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, lo que tú has dicho es evidente. Para la conservación de la biodiversidad el cambio climático no es lo peor, es mucho peor. También para el cambio climático eliminar 1 millón de hectáreas de la Amazonía o lo que sea, ¿no? O de Borneo.
evidentemente. Lo que yo entiendo como más relacionado con tu pregunta, y que probablemente es por lo que a ti te llaman un negacionista, es de nuevo la prioridad que se transmite a la sociedad, o si no es la prioridad, lo único importante. Y efectivamente hay un riesgo de que se transmita a la sociedad que lo único importante es el clima. Y esto pues hemos discutido muchas veces a mí también me lo han dicho en reuniones en el ministerio, me han dicho que diciendo que la biodiversidad es muy importante y que hay que conservarla, estamos haciendo campaña antilucha climática, ¿no? Yo digo, no, en ese sentido me parece que los movimientos de los jóvenes actuales de No hay planeta B, de no hay tal, que meten siempre la biodiversidad y la contaminación asociada al cambio climático son muy positivos. Muy bien, la verdad es que a mí me parece que se está usando como arma política, que es lo que me venía a referir, y creo que es un problema que la conservación ambiental esté encerrada dentro de la izquierda política habitualmente, cuando creo que nos preocupa la naturaleza debería ser algo totalmente transversal, ¿no?, a todas las ideologías. Y en ese sentido pienso que hay un conflicto que tenemos que resolver antes de poder dar determinados pasos, ¿no? Lo que primero es que tenemos que estar de acuerdo, igual que nos hemos puesto de acuerdo con que la violencia machista, ¿no?, es algo malo. Claro, pero digamos, tenemos que terminar, porque me temo que esté ahí de pie, coja a mi mujer. Entonces, yo creo que es natural, los puntos de vista de la izquierda suelen ser más críticos con lo que vivimos. Tienden a detectar lo que funciona mal, y los puntos de vista de la derecha tienden a satisfacerse con lo que funciona bien, a estar satisfechos. Entonces me parece natural que el ecologismo se asocie en su origen más a la izquierda, pero tú mismo lo has dicho, la negación de la violencia machista se asocia a la ultraderecha, ya va siendo un tema que admite la derecha también. Quedan unos pocos ultramontanos, ¿no? La ecología y el cambio climático pasa un poco lo mismo. Yo creo que ese problema está bastante resuelto. En la otra parte es que la gente la hemos transmitido que el cambio climático es muy negativo, y es verdad. A mi padre le daba mucho miedo el calentamiento global. Y me decía, hijo, yo comprendo que se extinga el lince es muy triste, pero solo triste, en cambio que nos abrasemos todos es mucho más grave, ¿no? Entonces, contra eso tenemos que luchar un poco y explicar que, entre otros, la biodiversidad mitiga el cambio climático, ¿no? Muy bien. Y ahora, por último, ya sí, dime, ¿qué libro me recomendarías de divulgación ambiental o que te gusten a ti en concreto de nuestra historia como especie, la historia de la Tierra? Dame algún título si puedes. No se me ocurre, te lo mando por correo electrónico. No, tengo poca cabeza y estoy muy agobiado con las prisas. Muy bien, muy bien. Entonces, nos tenemos que ir. No me hagas pensar. Pues espero que os haya gustado la entrevista y espero que nos volvamos a ver, Miguel. Un placer y muchísimas gracias. A ti.